Buenas tardes, profesora. Mi grupo, conformado por Alan Julian, Andrea Borrero, Amaris Víquez y mi persona, Andrés Rodríguez, tenemos el placer de presentarles la charla sobre la poesía elegíaca y lírica. Ok, ¿qué es la poesía elegíaca? La poesía elegíaca es un tipo de poesía que, después de que surge una sociedad aristocrática, obtiene un tono más íntimo y personal, en la cual ya no se narran las hazañas de un pueblo, sino que el poeta habla de sí mismo. Es un subgénero de la poesía lírica que designa un poema de lamentación. La actitud elegíaca consiste en lamentar cualquier cosa que se pierde, la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, un sentimiento, entre otras cosas. Este tipo de poesía se desarrolla en Jonia. Este era un dialecto griego proveniente de la región del mismo nombre, las islas del centro del Egeo y la isla de Eubea. Se le da el nombre de poesía elegíaca por estar escrita en verso elegíaco, hexámetro más pentámetro, y tiene su antecedente en la poesía lírica griega. Como se trataban de un género que todavía no se desliga de la poesía épica, los primeros poemas elegíacos abordan temas tanto amorosos como épicos. Entre los autores que escribieron elegías militares están Calino de Éfeso y Tirteo. Pásala. Por otra parte, Minervo de Colofón es considerado el padre de la poesía amorosa, el primero que se atrevió a proclamar, literalmente hablando, que en esta vida lo más importante es el placer y sobre todo el amor. Sus elegías se caracterizaban por una gran sensualidad impregnada de erotismo y una velada melancólica. ¿Pásala? La culminación de esta poesía se aprecia con Arquíloco de Paros, conocido como Escorpión, por su personalidad violenta y apasionada. Arquíloco amplió el marco habitual de las elegías para escribir sobre temas más diversos. También rompió con los modelos de la imitación homérica y creó un estilo ágil y brillante. Se le considera el primer poeta del odio, ya que era capaz de desear el mayor mal a sus enemigos y expresarlo en sus poemas con entera sinceridad. Pasa. Ok. ¿Qué es la poesía lírica? Etimológicamente es una poesía para ser cantada al son de una lira. Pero esto fue en Grecia, pues en Roma nunca fue cantada, ni tan siquiera recitada. Surgió en la isla de Lesbos para ser cantada entre amigos. Está caracterizada por ser una de las formas más hondas de expresión de los sentimientos y las reflexiones de la voz poética. Su percepción básicamente manifiesta sentimientos profundos o grandes reflexiones como muestra de subjetividad. El poeta lírico presenta su percepción de la realidad dejando de un lado a la objetividad. Se diferencia de la lírica moderna en que está íntimamente vinculada a la realidad social y política, a la acción concreta del individuo dentro de la sociedad. Hacía un abundante uso del mito y empleaba una gran variedad de metros y estrofas. Estas composiciones suelen ser breves. Poesía lírica y sus autores. De los autores más destacados de la poesía lírica podemos extraer a Píndaro, nacido en el 518 a.C. Píndaro es uno de los más célebres poetas líricos de la Grecia clásica. Esto se debe a sus grandes obras y a la manera en la que estaban escritas. Se cree que nació en Cinocéfales, Beocia. Sin embargo, no se tiene registro del lugar ni el momento exacto en el que nació, debido a que todos los registros de ese año están perdidos. Según la tradición, pertenecía a una familia aristocrática. Esto significa que Píndaro perteneció a una rama familiar la cual era de cierta manera un poco estricta en cuestión a temas políticos. Por lo tanto, la mayoría de sus poesías líricas estaban basadas a críticas sobre esto. Safo de Lesbos. Safo de Lesbos fue una poetisa que nació en la isla de Lesbos en el 621 a.C. Dado el nombre del lugar de su nacimiento y su orientación sexual, se le conoce como la primera lesbiana de la que se tiene registro.
Safo compuso versos elegíacos, yambos, monoditas, pero lastimosamente no se conserva ninguno de sus 9 poemas enteros, que son los que se tiene registro que se escribió. Solamente se conservan odas y fragmentos cortos. Su género literario, como era en lo que a versos elegíacos se refiere, era sobre expresar sus emociones. Sobre todo, y de las odas y fragmentos que se conservan, se nota que tenía un gran interés casi religioso hacia la diosa Afrodita, que era la diosa del amor y la fertilidad femenina. Pásalo, por favor. Y está Anacreonte, que nació en el 570 a.C. Sus poemas trataban exclusivamente sobre el amor, el placer y la borrachera, ya que él predicaba la filosofía eh, contraria al estoicismo, que los estoicos decían que el placer era vano. Bueno, Anacreonte iba contrariamente a lo que se creía, lo cual era una movida bastante peligrosa en ese tiempo, dada la inestabilidad política que sufría Grecia en esos momentos. Casi todas sus obras desaparecieron, solamente se tienen registros de pequeños fragmentos, lastimosamente tratan de temas un poco explícitos como para ponerlos en clase. Se sabe que se erigió una estatua de él en la Acrópolis debido a que tenía influencias con los altos mandos de la antigua Grecia. Se sabe que hay poemas líricos, pero no se sabe en su totalidad a qué se dedicaba, si solamente a poemas líricos o a cualquier otro tipo de versos. Y se destacó principalmente en los poemas del amor. Se sabe que él fue el que dijo que Safo de Lesbos realmente presentaba, era lesbiana realmente, ya que escribió varias cartas y varios poemas, fragmentos que se tienen sobre cómo Lesbos, Safo invitaba a sus seguidoras a Lesbos, pero tenía una clase de mensajes como que eran de dudosa procedencia. Se sabe que Safo sí tuvo una hija y se casó con un comerciante que murió poco después. Ok, para concluir, podemos observar cómo durante las épocas la poesía elegíaca y lírica han ido evolucionando y se han ido adaptando dependiendo de la situación en la que hay. Y vemos cómo hay sentimientos como el amor, el odio incluidos dentro de ciertas poesías líricas. También como hay partes militares donde se ve afectada la milicia dentro de las poesías elegíacas, como también se ve afectada la política en la poesía elegíaca y en la poesía lírica. Y esto se debe a los momentos de la historia donde han ocurrido. Y cómo estos autores han ido absorbiendo lo que hay dentro de su sociedad para transmitirlo mediante las poesías. Y de esta manera poder informar o, por así decirlo, llevar a cabo esta manera de arte y expresión. Muchas gracias.